tema legal, ¿no? Bueno, Él, él no ha sido parece ser, amnistiado, él ha sido indultado. efectivamente, y ahí hay un matiz muy importante, ¿no? Él está tramitando, como tú dices, el pago de la pensión, de tener asistente, seguridad y Claro, vales de combustible, ¿no? Es una solicitud al Congreso, pero la ley se lo impide, ¿no? Hay una ley, la 26519, que apunta que se suspende este pago de pensión si expresidente ha sido acusado constitucionalmente, cosa que ha ocurrido, así es. y si la sentencia no fue la de inocente, cosa que tampoco ha ocurrido. Y por cierto, es una ley promulgada por el propio Fujimori. ¿Ah? Así que no le corresponde esta pensión, porque además la sentencia es condenatoria y el indulto no elimina esta sentencia condenatoria, porque no es, como tú dices, no es una amnistía, ¿no? Ahora, ojo, mira, no va a ser nada extraño que este asunto se politice, Por y supuesto. cada vez que uno haga este tipo de observaciones de tipo legal, digan que uno está en contra de Fujimori, que uno odia a Fujimori. Y no es que uno odie a alguien, sino que hay un marco legal muy claro que impide que a él se le restituya en todo caso esta pensión. Manuel, ¿quién más ha pedido la pensión? Bueno, Pedro Castillo Ok. bien quiere pensión, pero a ver, Pedro Castillo propició un autogolpe, ¿no? ¿Por qué te lo estoy Porque, preguntando? Porque, claro, ojo, ya, ya mejor dicho, sabemos. voy a ordenar mis palabras, intentó, ¿no? Exacto, Ejecutar un exacto, autogolpe, solamente que falló, fue exactamente. fallido, ¿no? No, te lo preguntaba también porque si entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos de izquierda, de la izquierda más radical que tenemos en el Congreso se ponen de acuerdo, esto lo sacan adelante, ¿eh? No tengas Sí. la menor duda. Y cuando digo Fuerza Popular es también los otros grupos de la derecha, porque ya hay ciertos congresistas que no pertenecen a Fuerza Popular que han dicho que sí, que están muy agradecidos con la Expo Fujimori y por lo tanto esto debería salir adelante. Así que ojo, porque esto puede ser perfectamente un nuevo arreglo bajo la mesa del Congreso, así que hay que estar muy atentos. A ver, y Insisto, hay otros temas que preocupan mucho, así que es, tienen que ver, por ejemplo, ahora con la OMPE, ¿no? efectivamente, hoy mismo, eso es una noticia de hoy, y es El señor que Crobeto no puede continuar no va a porque no continuar. ha obtener los votos y por lo tanto esto va a pasar a una especie de concurso. Sí, así es. Bueno, no ha llegado a los votos necesarios, ¿no es cierto?, para poder seguir al frente de la OMPE. Se necesitaba 5 votos a favor, que son finalmente los 2/3 del número legal de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Recordemos, una Junta Nacional de Justicia ya modificada, ¿no es cierto? Y como tú dices, perdón, la Junta debe ahora convocar a un concurso público, un concurso público de méritos, ¿no es cierto?, para seleccionar al sucesor. Ahora, es verdad que Corbeto puede interponer un recurso de reconsideración pasados los siguientes días, 5 días hábiles, me parece, pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero lo cierto es que algo se ha movido ahí. Como también se ha movido, ya que hablamos de la Junta Nacional de Justicia, Manuel, lo que ocurrió en la Comisión de Constitución, ¿no? Que está presidida por Marta Boyano de Fuerza Popular, que inició hoy el debate del predictamen de reforma constitucional. Por cierto, una reforma constitucional más, ¿no? Que desaparece la Junta Nacional de Justicia, no les gusta, pues no les gusta, y crea lo que ahora quieren llamar la, y entre comillas, Escuela Nacional de la Magistratura. Por cierto, fue un proyecto impulsado por Gladys Echaíz de Renovación Popular, así que, bueno, aparentemente, en fin, hoy se suspendió este debate, pero se retomará seguramente porque algo va a ocurrir. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de la OMPE por un lado, estamos hablando del Jurado Nacional de Justicia, perdón, sí, la Junta Nacional de Justicia, Junta, perdón, que quieren desaparecer por esta nueva escuela, qué que sé yo, ¿no? elige jueces y fiscales. Que Exactamente, ve muchos de los casos en los que algunos congresistas están, en todo caso, investigados. exactamente. Bueno, Y saquemos estas antes, conclusiones porque creo que es importante que también que la audiencia entienda, ¿no? Que este tipo de procedimientos no se dan de manera automática o impulsiva. Están pensados, están racionalizados, porque hay objetivos políticos. ojo, la solicitud de la pensión de Fujimori llega justo en este momento y se habla más de eso que lo que está ocurriendo en la OMPE, la Junta Nacional de Justicia. Es un tema esencial.
Así es. Y antes de, tú querías mencionar un tema periodístico que creo que es muy, muy importante. Sí, Solamente quería mira, mencionar, bueno, no, no, una cosita muy cortita, Manuel, pero rápido, que Martín, ¿ah? Porque tú dices, el, el viernes 3 de mayo, la huancaína María Teresa Benito Orihuela fue la segunda peruana en acceder a su derecho a una muerte digna. Ojo, no es eutanasia, simplemente María Benito solicitó que se dejara el tratamiento para poder tener esta muerte digna. Solamente quería mencionar. no, está muy bien porque además esto propicia el debate de un asunto que a Ojalá, nivel social es importante. ojalá, Más ojalá. allá de que hayan personas que estén o no estén de acuerdo, es una realidad y creo que una sociedad debe en todo caso discutir, dialogar sobre este tipo de asuntos. Lo hemos Reflexionar, visto también eso mismo. la semana pasada, ¿no? Así es, A Manuel. propósito del caso de Ana Estrada. Ujú. Mira, quería comentar acerca del premio Pulitzer, que este año se lo han dado a Cristina Rivera Garza, una periodista, escritora mexicana. El libro que ella ha trabajado, que fue publicado en el 2021, pero con el que ha ganado ahora el Pulitzer, Ujú. es una especie de memoria, ¿no? Entre memoria e investigación periodística, pero que tiene relación con la muerte de su hermana, que Ajá. fue asesinada en el año 90, cuando ella tenía 20 años y era estudiante, por un exnovio. Entonces, este trabajo universaliza, ¿no? Todo el tema del feminicidio, que en México además tiene indicadores sumamente alarmantes también. Acá en el Sí, Perú también tenemos este tipo de problema muy alarmante y es importante, a ver, que se premien trabajos de este tipo, porque claro, es un trabajo de muy buena factura, es una periodista y escritora talentosa, pero aparte de eso es un asunto que se tiene que discutir sobre la gravedad de este tipo de hechos, porque además las sociedades están atravesadas por este tipo de actos, los feminicidios, y es importante reflexionar acerca de esto, ¿no? no, y además tú dices bien, ¿no? México es uno de los países más golpeados en cuanto a la violencia contra la mujer, ¿no es cierto? En feminicidios. Recordemos los casos de Ciudad Juárez, ¿no es cierto? Las mujeres Y es desaparecidas, pero no nos alejemos tanto porque como tú bien lo has dicho, acá. Manuel, en el Perú no somos desafortunadamente un ejemplo, ni muchísimo menos. En cuanto a la violencia contra la mujer y otros asuntos que también tendremos que tocar y que solemos tocar, ¿no? Como por ejemplo violaciones, embarazo adolescente, etcétera, etcétera. Pero en fin, estamos hablando de feminicidios y obviamente sabemos que los casos aquí también son terribles. Mira, el libro se llama El Invencible Verano de Liliana. Así que bueno, esto nos invita a leerlo y también a analizarlo y discutirlo. También te quería comentar brevemente que a propósito de esta publicación, ya llegó a Lima, porque ya se había publicado hace unos meses en Argentina, el libro La llamada de Leila Guerriero, Ah, ¿ok? Que trata acerca de una mujer que estuvo secuestrada en la ESMA, ¿no? La Escuela Mecánica Militar. ujú, En ese lugar, ella fue, digamos, objeto de todo tipo de agresiones, ¿bien? Entre físicas, emocionales, sí, sexuales también. Esta persona, muchos años después, ha contado su historia y Leila Guerriero la reproduce, ¿no? En un libro que es el mejor ejemplo del periodismo narrativo, sin pero que duda. además deja huellas acerca de la psicología, la estructura psíquica, de cómo procedían estos torturadores, ¿no? Creo que también es un libro que merece ser comentado, ¿m? Para que varios se acerquen a él, lo lean y también podamos entender también un contexto horrendo, ¿no? Porque a Ujú. veces, a ver, voy a decir lo siguiente, no es que todos, pero no es porque alguien sea uniformado, ¿ok? Signifique que es una persona que actúa de manera correcta. Así es. La época de donde la dictadura en Argentina, en los años 70 específicamente, la junta militar, se cometieron horrores. Y ahora mismo en su país muchos tratan de invalidar, si se quiere decir, los testimonios de personas que fueron en todo caso torturadas. Negar la evidencia, Manuel, ¿no? Sí, entran en un negacionismo. Entonces, bueno, este tipo de trabajos creo que ayudan a acercarnos a situaciones que han sido reales, dolorosas y que nos invitan a pensar sobre la naturaleza también de nuestras propias sociedades, cómo han actuado.
Y, ojo, reflexionar para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Que es importante. Exactamente, Manuel. Y además, Leila es una de las cronistas más brillantes de este continente, ¿no? Sin duda alguna. Creo que ojalá llegue pronto y lo tengamos en nuestras manos. Es muy recomendable. Ya llegó en Lima, así Ah, que a a los buscarlo, interesados pueden a ir a las buscarlo, a buscarlo y correspondientes comprarlo. librerías. No, no voy a nombrar ninguna porque eso A, es a otro menos tipo que, de coordinación. a menos que nos auspicien. Ya. Claro, si nos auspician yo doy nombres. Manuel, fíjate, hablando de reflexión, de crónicas, yo creo que tiene mucho que ver, de inteligencia, de cultura. El pasado domingo, hace apenas 2 días, falleció un gran director técnico y creo que era más que eso, ¿no? Falleció César Luis Menotti, entrenador argentino, entrenador, director técnico, conductor de la selección argentina, campeona mundial en 1978. Tú lo has entrevistado, tú lo entrevistaste hace ya muchos años, obviamente me encantaría que nos contaras a todos cómo fue ese encuentro más adelante, pero para hablar sobre esto hemos invitado a un director técnico peruano, Víctor Rivera, el Chino Rivera, se lo conoce más como el Chino Rivera, y con él vamos a conversar sobre Menotti, sobre sus enseñanzas, lo que deja Menotti y sobre todo este espíritu que deja a los entrenadores y a mucha gente más. Así que, ¿qué te parece, Manuel, si hacemos Sí, una pequeña solamente pausa? quería decirte que va a ser Sí, interesante hablar con Víctor Rivera, porque él no solamente es un gran técnico, conocedor de fútbol, sino que además ha conocido a Menotti. Y qué mejor que alguien que ha podido conocerlo, compartir esto, sus ideas en cuanto a sistemas de fútbol, hoy está en el exacto, programa. exactamente. Así Así que que vamos hagamos a una vamos a un pausa corte, sí. y regresamos con Víctor Rivera. Bien amigos, bueno, como les anunciábamos, tenemos el enorme gusto de tener a Víctor Rivera, conocido como el Chino Rivera, entrenador con mucha experiencia en nuestro fútbol y además actual director técnico del Deportivo Municipal. Víctor, bienvenido a Contracara. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Un abrazo especial para todos los amigos de Contracara y bueno, encantado de poder conversar esta noche con ustedes. Gracias, Víctor. Fíjate, estábamos hablando justo con Manuel la importancia que significó para el fútbol un hombre como César Luis Menotti. Creo que las reacciones a su fallecimiento el pasado domingo así lo demuestran, ¿no? Y en el mundo del arte, por ejemplo, se habla de inspiración para poder crear grandes obras, por ejemplo, pero, insisto, lo que he leído yo en estos últimos días a raíz de la muerte de Menotti es que muchos entrenadores como tú hablan de la inspiración que significó Menotti para ellos. Tú he leído tus posts y tus mensajes, y me gustaría preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Cómo es que un entrenador como Menotti, Víctor, puede tener influencia en tu filosofía y en tu método de trabajo diario con los equipos que entrenas? Sí, Martín, no solamente, bueno, a raíz de la muerte como que aparece una serie de conceptos, de ideas, de pensamientos y de aportes que él ha dado al fútbol. Yo lo vengo siguiendo desde muchos años atrás, creo que fue mi inspiración al iniciar esta carrera. Hablaba sobre un hecho cultural, él en las entrevistas que yo guardaba de él, hablaba mucho de Astor Piazzolla, de Aníbal Troilo, Claro. hablaba de Chabuca Granda, ¿no? De Atahualpa Yupanqui, siempre
siempre mencionaba que el fútbol también era como una orquesta, como una sinfónica, donde un solo elemento eh, puede salirse de esa planificación y hablaba esos comparativos que hacía con el fútbol. Entonces, ha sido un gran aporte para mí. Yo creo que habló muchos conceptos sobre el juego, sobre pasar la línea del balón, las tres zonas del fútbol, la zona de distracción, la zona de generación, la zona de definición, la marca zonal, en fin, fueron dándose cosas, todo lo que después seguro iremos desarrollando en la conversación sobre el fútbol, que es espacio, tiempo y engaño, ¿no? Sobre las cuatro acciones básicas, que es defender, recuperar, generar y definir. Entonces yo me fui acumulando esos conceptos a lo Ujú. largo de estos veintipico años. Diría, yo tengo de carrera 34 años ininterrumpidos, pero yo antes de ello iba haciendo un compilado de todas sus entrevistas. En aquel tiempo no había internet, entonces era difícil encontrar. Mm. Y de ahí lo pude conocer personalmente, he podido tener comunicación con él personalmente, lo fui a buscar en algunas oportunidades a Buenos Aires, en algunos cursos. Y en fin, seguro iremos desarrollando. Para mí el aporte ha sido muy importante y creo que lo reconocen técnicos de talla mundial como Guardiola, que lo ha ido a buscar a Buenos Aires, Así es. ¿no? Entonces tiene influencia en muchos técnicos, en Marcelo Gallardo, en el mismo Gareca, que ha estado acá en Perú, en muchos jugadores que fueron siguiendo la línea de trabajo, incluso en esta última selección. Yo creo que tiene una influencia sobre Scaloni, sobre Pablo Aimar, sobre ese comando técnico. Mm. Así que humildemente yo también he sido muy influenciado por él en mi gusto por el fútbol y sobre la dirección técnica. Víctor, bueno, has descrito a Menotti muy bien. Él, más que un entrenador de fútbol, porque creo que Menotti era mucho más que eso, era una persona muy resuelta y además muy culto. Tú has mencionado su cercanía, ¿no? Con manifestaciones culturales como la música. A partir, digamos, de ese tipo de descripción, ¿tú crees que eso ha sido determinante para que él haya podido conectar tan bien con los jugadores? Porque tú puedes saber mucho conceptualmente, pero si de pronto no eres una persona bien constituida emocionalmente, por más que tengas muchos saberes, es difícil en todo caso que el jugador se conecte con uno. Sí, sí, totalmente, Manuel. Él mismo dentro de esas entrevistas decía, ¿no? Aquel que solo sabe de fútbol sabe poco de la vida, decía, ¿no? Porque no todo es fútbol. Entonces desdramatizaba el hecho del fútbol y de hecho que en las manifestaciones que tienen los jugadores que él ha dirigido siempre quedaban sorprendidos por su forma de hablar, lo Ujú. seducía con su mensaje, su conocimiento no solamente de fútbol, sino de temas culturales, de temas sociales, el compromiso con lo laboral, ¿no? Siempre habían titulares de algunas entrevistas antiguas en el gráfico que decía que el pueblo argentino era muy pujante, decía, ¿no? Lo único que falta es laburo y decía, la desesperación por el trabajo nos está llevando al carajo, decía, ¿no? Con esa Ujú. expresión sobre el abuso que cometían las autoridades y los gobiernos con respecto al descuido que tenían en las bases políticas, en las bases socioculturales y también en los sectores de trabajadores, porque no había mucha crisis. Y él esto lo hablaba durante los 80, los 90, y es algo que aún vemos, ¿no? En este nuevo gobierno de Argentina se ven los cacerolazos, se ven toda esta serie de reclamos, incluso en este nuevo gobierno de Milei. Y creo que él siempre hizo que los que lo seguíamos estemos un poco al tanto de lo que podía pasar en el país, en este caso de Argentina, pues yo lo ponía en relación con el nuestro, con los problemas que como se vive, se juega, ¿no? Que los problemas sociales en la representación de un país es como uno lo refleja en una cancha de fútbol, si eres desordenado, si no eres un país que tiene pues líneas de conducta, de disciplina, también se va a ver reflejado en el deporte. Así que fueron Mm. muchas de las menciones que él hacía con respecto a la organización sociocultural de un país que se habían reflejado en el deporte, definitivamente. Es curioso lo que dices, Víctor, ¿no? Porque he leído mucho en estos últimos 2 días acerca de Menotti y un comentario más o menos generalizado era que Menotti en realidad moderniza el fútbol argentino, ¿no? Y además es director técnico de una selección en el año 78 que logra unir al pueblo argentino en medio de un desastre, de una junta militar terrorífica, y logra esa unión. Bueno, a ver, entre paréntesis, la junta militar quería eso también, ¿no?
pero lo que hace Menotti finalmente también es expresar su idea de juego en el fútbol, ¿no? Y además, como tú decías, era muy importante también escuchar a Menotti cuando opinaba sobre su país, sobre lo que ocurría con sus autoridades, ¿no? Esto se refleja, por ejemplo, en cuanto al juego, a la idea de juego de Menotti, tal vez solidaridad entre los jugadores o algo por el estilo. Sí, incluso después del fracaso de la selección de Argentina en el Mundial de Alemania 74, él Mm, asume ese nuevo proceso y le da un orden a la selección argentina, porque antiguamente los jugadores venían y pedían unos premios, pedían unos viáticos, incluso en el proceso anterior pasaron 3, 4 comandos técnicos, ¿no? Para el Mundial del 74, y cuando él inicia, hace toda una revolución, ¿no? Incluso cuando no le querían dar los jugadores de la capital, él acude a las provincias y los jugadores que no venían del extranjero, él le dio oportunidad pues, a jugadores de provincia como Galván, el Negro Ortiz, claro. ¿no? Valencia, ¿no? Jugadores que al final se afirmaron y que la gente pues no esperaba este tipo de determinación él, ¿no? Hizo muchos viajes al interior para poder ir dándole esa personalidad a la selección y ayudó en que ese momento, en ese desorden, en ese gobierno militar, la selección sea pues como una especie de lunar, ¿no? Hizo un equipo muy fuerte, él venía de ser campeón con un equipo muy barrial, muy histórico, como es el Huracán, Ujú. donde los jugadores lo admiraban a él porque él era muy joven, tenía 33 años y tenía mucha cercanía con el plantel y justo transmitía todos esos conocimientos. Él se basa mucho en lo que dice que aprendió del Es Gitano Juárez. el equipo campeón del 73 de Huracán, donde estaba el Coco Basile, ¿no? Que ya creo que Así ya jugaba es. su última temporada. Sí, Increíble. jugaba Babington, el Coco Basile, Brindisi jugaba, también, ¿no? sí, Brindisi, ¿no? Dejó una huella y hay incluso ahí, si buscamos un poco, buceamos un poco en los videos, en las noticias de aquella época, se ve él al borde del campo y dice, no, este es el fútbol que a nosotros nos representa, el que va a comprometer a esta hinchada que siga a Huracán, pero que le gusta el fútbol bien jugado, no más allá de ganar o perder. Y bueno, y la figura resaltante de René Houseman, ¿no? Que fue Claro. un jugador destacado que tenía el espíritu justo del jugador pícaro, el jugador de barrio, ¿no? Como él mismo lo decía, el jugador de potrero. Lo recordamos porque nos metió un gol en el famoso 6-0. Claro. Sí, sí, sí. Y después, bueno, yo creo que es un proceso muy exitoso, está en diferentes biografías, bibliografía que se puede encontrar de ese proceso del Mundial, que dura hasta el 83, gana el título mundial del 79, ¿no? Con la selección juvenil de Argentina, y arma una línea de trabajo, ¿no? Las convocatorias, la presencia mismo, lo dicen que antes los jugadores entrenaban pues con cualquier ropa, ahora empezaron ya a ir con terno a los viajes, a tener un orden. Incluso he encontrado una entrevista con el utilero, ¿no? Él dice, puede faltar Menotti, pero no puede faltar el utilero, sino quien vista a los jugadores. Entonces, un orden en toda la indumentaria, o sea, fueron detalles logísticos que en ese tiempo no se veían y bueno, de ahí ya vienen los conceptos, ¿no? El trabajo en línea, en zona, el achique, la Claro. presión alta, la presión intermedia, de verdad, muchos conceptos que fueron muy importantes, ¿no? Con él Víctor, que quisiera brillaron. aprovechar justamente a Sí, partir de tu experiencia con Menotti y tu experiencia como técnico en relación a esta influencia. Puntualmente, ¿qué elementos a ti te han sido útiles a partir del aprendizaje que has tenido con Menotti en estos cursos que has llevado? ¿Qué es lo que te ha enseñado y tú has podido en todo caso transmitirlo en tu trabajo? el, el tener las acciones claras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la velocidad. Acá mucho sale la intensidad de la velocidad, de que el equipo tiene que tener dinámica, pero él definía dinámica en 4 acciones, ¿no? Primero, que tenga el jugador buena técnica, para la dinámica tiene que tener buena técnica, respuesta física suficiente, orden táctico y una mentalidad muy fuerte. Y él me gustaba en aquel tiempo y aprendí cuando he podido conversar con él cómo dividía el campo de juego, ¿no? Con líneas imaginarias, la zona uno que era la zona defensiva, zona de distracción para invitar al rival a salir y por ahí ahora se usa mucho esta salida organizada, que en aquel tiempo él ya la mencionaba, la zona 2 que es de 3 cuartos en adelante, que es la zona de generación, donde hay que jugar a lo ancho y tratar de invitar al rival a que pueda filtrarle un pase uno. Y ahí hablaba de los espacios, decía 3 conceptos: los espacios se crean, se ocupan y se aprovechan. Eso me quedó grabado para siempre también.
y la zona de definición, ¿no? Donde, contrariamente a lo que hoy, y lo vuelvo a repetir, Ancelotti dice, es la zona de improvisación, ¿no? Yo no lo voy a enseñar, dice, a Benzema, a Rodrigo, o a Vinicius Junior qué jugaba a hacer, pero la defensa se organiza y el ataque por ahí se improvisa en el sentido de la palabra, de que no sale a la suerte, sino que hay cosas que yo no lo voy a decir a Kroos, a Modric, y él también decía lo mismo de Kempes, dos jugadas que aparecen en el último cuarto de cancha. Ese tipo de conceptos creo que me marcaron mucho No es y tuve la sencillo, suerte pero también de de tu conversarlo experiencia, con... ¿es fácil transmitírselo a los jugadores? ¿Sabes qué, Manuel? Hay que transmitírselo, pero con didáctica, ¿no? O sea, explicarlo con un campo de juego. Ahora se puede hacer pues con una exposición en PowerPoint y a los chicos se les explica. Pero sí me encanta que se pueda trasladar esa teoría al campo de juego de una manera sencilla. Hoy hay que aterrizar Mm. las palabras como lo hacía él. En el alma amateur, él decía que le sorprendía que vean el balón, ¿no? Que la pelota, que uno luchaba. No le gustaba que Claro. dijeran, sí. Y la cancha también, ¿no? No decía el campo de fútbol, sino la cancha, ¿no? Y era verdad lo que uno de niño, siempre nosotros crecimos con eso, ¿no? Con la pelota, con la cancha. Mm. Y ahora que se habla de neurociencia, de periodización táctica, de métodos, el tema es cómo yo le digo al jugador de fútbol, lo que me preguntaba Manuel, si me sirvió lo de Menotti, su lenguaje tan sencillo, ¿no? O sea, y eso es lo que intentamos nosotros de hacer, tratar de transmitirle al jugador ideas y herramientas, como él decía, para que ellos las puedan aplicar con balón y sin balón. Ujú. Víctor, a mí me ha llamado mucho la atención el cariño que tenía Menotti por el Perú, ¿no? Tú mismo lo has mencionado antes, adoraba a Chabuca Granda, él mismo menciona que cuando se enteró de la muerte Chabuca estaba en Europa y que si hubiese estado en Argentina venía al Perú inmediatamente. Eh, pero además hay algo que a mí me llamó mucho la atención y que confieso que no sabía y que lo he revisado en estos días, y que me atañe además y me alegra haberlo leído. En una entrevista que le hace el periodista deportivo argentino, el Mencho Jiménez, a finales de los 90, y es una entrevista que aparece en un libro que se titula En la boca del túnel, el Mencho le pregunta si él era un entrenador caro, y Menotti trató de esquivar la pregunta porque creía que no se sentía cómodo, y lo que sí quiso hablar es del mejor jugador peruano que había visto en su vida, ¿no? Y mencionó al Cholo Sotil. Y él menciona, él recuerda que cuando fue entrenador del Barcelona, los dirigentes españoles, y cito, hablaban maravillas noche y día de Sotil. Y menciona que él recuerda el partido de México 70 cuando le pitó la cara a los búlgaros, ¿no? A los búlgaros, y no, que no se olvidaba. Incluso dijo, y perdonen que me extienda, dice que fue tanto o más que Johan Cruyff. Bueno, tal vez es una exageración por la admiración que tenía Sotil y la que tenemos todos, pero es que ese equipo del Barcelona con Sotil y con Cruyff era un equipazo, ¿no? Esta cercanía que tenía Menotti con el Perú nos permite admirarlo más, porque, en fin, somos peruanos, obviamente, y nos gusta en fin, que nos duele la píldora, digamos. Era real, o sea, tuvimos la suerte de estar en algunas ponencias que él hizo acá en Perú y bueno, como te comentaba anteriormente, fui a Argentina y cada vez que uno está en el mano a mano con él, él mencionaba no solo los hechos culturales y la música, sino también su admiración por el buen fútbol peruano, ¿no? Sí, sí, efectivamente, hablaba de Sotil, hablaba de Roberto Chale, ¿no? Hablaba y siempre tengo ahí, que van a quedar, lo voy a grabar como lo voy a tener ahí guardado las conversaciones que he tenido en WhatsApp con él y los audios, donde él me habla mucho de que tenemos que volver a nuestras raíces, a nuestras fuentes, que el fútbol peruano siempre fue respetado por tener una buena técnica, que fuimos complicadísimos, o sea, fue difícil enfrentar a los equipos peruanos, decía él, ¿no? Él se remontaba incluso más atrás, él hablaba de Benítez, de Joya, de Seminario, ahí Claro. habla de Sotil, habla de Chala, habla de Perico. Después hablaba de la última generación, ¿no? De Uribe, de Cubilla, de Barbadillo. O sea, estaba muy empapado del tema del fútbol peruano. Y bueno, esas eran un poco la charla. Y cuando venía se notaba que tenía un cariño enorme porque a él le gustaba el buen fútbol, ¿no? Y verdaderamente nosotros hemos tenido individualmente, históricamente, muy buenos jugadores de corte fino, ¿no? Estamos hablando de un Joya que fue Olen Peñarol, de un Juan Seminario que fue Pichichi en la Liga Española,
Eh, Claro. bueno, y de Benítez los en el Milan, claro. Barbadillos, Claro. Benítez en el Milan, de un Julio Meléndez, que él mismo lo vio, entonces sabía que era difícil y dijo que más allá de ese paréntesis, Argentina 78 siempre fue duro para Argentina enfrentar a los equipos peruanos. Entonces, sí fue real porque lo habló fuera del micrófono, afuera de esa crónica del Mencho Jiménez. Como te digo, hemos tenido la suerte de poder conversar con él y siempre amable, siempre dispuesto, siempre dando ese tiempo. Incluso decía, ¿no? Si eras peruano, cuando vengan a Buenos Aires, vengan para tomarnos un café, para hablar de fútbol. O sea, de verdad que me emociona contarlo porque estamos hablando de todo un personaje, no porque ahora haya fallecido, sino, como me decía mi esposa siempre, tienes que viajar a buscarlo de nuevo y quedó, Sí. quedó ese pendiente, se fue pasando la vida y bueno, queda en el corazón y en la mente todas esas ideas y estas lindas conversaciones que se pudo tener con él. Ahora, Víctor, lo que a él sí le molestaba, porque obviamente invalidaba su gran logro, era que se le mencionara el partido de Perú, ¿no? En el 78, el 6-0, y se insinuara que ese partido haya estado arreglado. Él tenía respuestas sumamente, digamos, directas frente a eso, ¿no? Porque, a ver, él defendía al jugador, tanto al peruano como al argentino, o sea, que dudaba que hubiera habido existido, se negaba a creer que hubiera habido algún tipo de dinero o en fin, lo que fuere para estimular al equipo peruano a que no ganara o a que no jugara de igual a igual. Y algunos de sus detractores siempre tratan de bajarle, como se dice, la línea, ¿no? Tratar de invalidarlo a partir de ese encuentro que lamentablemente pues dejó una serie de dudas. Sí, era incómodo para él, él tenía algunas referencias con respecto a ese partido, ¿no? Él decía el primer tiro que hace Muñante, que choca el palo, Sí, pues. demostraba que pudo haber cambiado un poco lo que tenía planificado, después hablaba De de que Oblitas si se también hubiera, creo que tuvo una incursión peligrosa. claro, a los 10 minutos posteriores tiene una que entra solo y está llegando por el Bello Cubías. Pero él decía que en aquel momento, como estaba jugando Argentina, que lo demuestra después en el partido con Holanda, nos hubiese ganado, dice, no quizás por un score tan abultado, pero como venía en ese Mundial Argentina, él lo decía de esa manera, de que el partido pudo ser más difícil, pues si lo volvieran a jugar, Argentina también lo hubiese ganado. Bueno, eso no se puede saber, Claro. pero otro concepto que él tenía con respecto a ello era que él se sintió siempre jugador de fútbol, entonces para él era imposible aceptar de que algo raro hubo, ¿no? Porque incluso en sus últimas declaraciones, a sus 80 y pico años, después de la obtención de este último título del mundo de Argentina, dice, yo no me siento entrenador, yo moriré siendo jugador de fútbol, ¿no? Le cumplí, le cumplí lo que le prometí a Adolfo Pedernera, defender este fútbol en esencia, ¿no? Que el jugador de fútbol tiene que morir siendo jugador de fútbol. Es imposible decirle que es un jugador, porque uno, cuando empieza una cancha, por más que seas entrenador, tú hasta haces los gestos como que tú quieres patear o quieres resolver una situación. Entonces, decía que el alma de un futbolista, en esencia, pues es pura, ¿no? Al 100% y que le costaba creer que haya jugadores que pisen un campo de juego Mm. y no se comporten de manera correcta. Todo lo que hemos hablado de Menotti, tanto las preguntas de Manuel, obviamente tus respuestas, Víctor, creo que se resumen en una declaración que hizo Guardiola reaccionando al fallecimiento de Menotti, ¿no? Él dice que fue el gran seductor del fútbol argentino, era todo, y además lo describe muy bien con tres adjetivos, ¿no? Ingenio, educación e inteligencia. Finalmente era eso el flaco Menotti, ¿no? Sí, yo te cuento, Martín, una anécdota. Hubo un curso el año 2003 en Buenos Aires, en homenaje a Alfredo Di Stéfano. Estaban todas las personalidades del fútbol argentino. El curso se hizo en River Plate. En la mañana era la teoría, en la tarde la práctica. Y todo Washington Tavares, Falcioni, Pelao Díaz, Grifa, una serie de personajes. Todos salían y efectivamente cuando salían al estrado en ese coliseo la gente se emocionaba. Pero cuando salió el flaco Menotti, te digo, fue un estruendo de ovación que parecía que había salido pues alguien que va a recibir una estatuilla del Oscar o un cantante famoso. O sea, las palmas, yo veía quienes, no, estaban todos unos personajes ahí muy conocidos del fútbol argentino y la tribuna, o sea, el verlo nada más. Y de ahí empezó a hablar y de verdad que uno se hipnotizaba con lo que él hablaba, ¿no? Define muy bien Guardiola, o sea, de verdad que cuando uno empieza a hablar con él, es una situación, bueno, en ese momento, dando un curso en una mesa que tuve la suerte de compartir,
Una cosa muy especial, de de esos encantos que pocos personajes tienen, ¿no? Y para cerrarla, para el 2015 estuve por el Mundial de Chile Sub-17 en Viña del Mar y uno Ujú. de los que nos dictó la charla fue Juan Manuel Lío. Ah, Y mira, toda la noche, post curso, en la cena, nos quedamos hablando y terminamos hablando de Menotti. Y decía, pues el flaco ha marcado mucho, las conversaciones, ojalá que esté bien de salud, decía, porque mucho fumaba, pero que por cierto, Juan cada Manuel noche Lío de café, es el que trabaja con Guardiola actualmente, ¿no? claro, es el asistente de Guardiola y Asistente de tenía Guardiola, sí. una admiración y una influencia también de Menotti. Entonces, hablar de César Luis Menotti es hablar de eso, ¿no? De su aporte al fútbol, por más que hay gente que lo respeta, lo quiere, como decía él, ¿no? El fútbol es, en resumen, eh, respeto y consideración, ¿no? Eso es lo que busca uno al final, más allá de los títulos. Y en cada lugar donde he ido a hablar con alguna persona de fútbol, siempre hemos tenido que hablar de él. Y aún en las mesas de fútbol siempre se termina hablando de alguna idea, de algún concepto, de algún trabajo que él hizo que hasta ahora se aplica, ¿no? En algún momento del entrenamiento diario. Bueno, lo paradójico, Víctor, es que él siendo una persona culta, con muchos registros, cuando se comunicaba con los futbolistas, como tú también lo has dicho, era muy sencillo, Sí, una gran eh, virtud. eh, para mí Porque el ahí, perfil de él era un perfil poco habituable en el fútbol mundial. sí, 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 efectivamente. Él citaba muchas bibliografías de escritores, te podía hablar ¿no? de Benedetti, de Leía, Borges. ¿no? Leía. Mucho, Exacto, mucho. leía, citaba siempre alguna frase de algún libro importante y lo otro, ¿no? Cómo con tanto bagaje cultural podía entrar al amateurismo del futbolista, cómo le podía hablar a Houseman, que no le iba a estar hablando pues de un libro de Borges, ¿no? Le tenía que hablar cómo tenía que jugar o tal vez como él decía, ¿no? Con un palmazo en el hombro y con la mirada te hacía darle esa confianza como para pisar la cancha, como lo ha dicho Tarantini, Pasarela, en fin, y que han tenido grandes técnicos, ¿no? Pero él tenía algo muy especial, que todos los técnicos estamos muy lejos de él, pero soñamos con transmitir esa manera de hablar de fútbol de una forma tan sencilla y tan coloquial como la sentimos desde que éramos niños, ¿no? Cuando íbamos detrás de una pelota. Esa sencillez sin duda es una virtud. Víctor, antes de acabar la entrevista, quería hacer una pregunta muy de actualidad y muy local. Cuando el Atlético de Madrid hace muchos años bajó a segunda división, hablaron que era como bajar al infierno, ¿no es cierto? Eh, ¿Es realmente eso la segunda división con el Muni? Porque, en fin, ha empezado bastante bien el Deportivo Municipal. Esta es mucho más difícil que la primera división, es muy diferente, Víctor. Eh, sí, definitivamente, mira, después de 20 años dirigí en la Liga 2 el año pasado en Coxol Ujú. y pude tener otra lectura de lo que es la Liga 2, otro tipo de partidos, más friccionados, donde a veces el implantar un estilo de juego, una forma de jugar que seduzca al hincha, puede ser un factor, pero otro tema de fondo es que hay que ganar, que hay que sumar los puntos, que a veces hay que romper esos paradigmas de la forma de jugar y tratar de ser más directo, más eficaz y encontrar esa representación en jugadores que lo entiendan, que eh, lo sepan asumir, porque Mm, son partidos donde dejan la piel verdaderamente. literalmente, sí. Y Municipal tiene un plus. Una cosa es dirigirlo en la Liga 1 y pelear de la mitad para arriba o estar ahí luchando, pero otra cosa es bajar a descender al infierno, como decía la gente del Atlético de Madrid, y tratar nuevamente de sacar la cabecita ahí del Así fondo es, así para es. volver sabiendo que Municipal tiene mucha historia, mucha tradición, y se lo digo cada mañana a los jugadores, ¿no? Estamos llevando ese tatuaje en la piel de un equipo con la representación de los Tito Drago, de los Sotil, de los Franco Navarro, una insignia que pesa, que ha amado nuestros abuelos, nuestros padres, así que es una responsabilidad grande, pero a la vez un reto lindo. Además, Víctor, el Municipal siempre ha sacado jugadores que han sido importantes en el fútbol peruano, pero tú también. Tú has sido formador de jugadores, y a ver si no me equivoco, creo que Carlos Lobatón, Cristian Cueva en la San Martín, Ascuez, Galese también en la San Martín,
y Advíncula también, que ahora le está yendo tan bien en Boca, ¿no? Sí, gracias a Dios, Martín, el recorrido de este camino es difícil, a veces suena presuntuoso decir los nombres, ¿no? Porque uno los ha dirigido en diferentes etapas, pero sí ha habido una influencia en el mismo Municipal de Vilca, que salió de Claro. Inglaterra, de Matías Azúcar, que también salió a Europa en un momento, el debut de casi 16, 17 chicos en los procesos en los cuales yo he estado, y a lo largo del camino, Yotun, Advíncula, Carlos Lobatón, como lo mencionaba, Galese, Cueva, ahora que estaba jugando muy bien también Víctor Cedrón, que es muy influyente en ADT, que lo hice debutar, Chengue Morales, que está en Boys, en la selección sub-20 que tuve también, Ujú. tuve la suerte de dirigirlo a Brand, de dirigir a Pedro Aquino, Fíjate. a Sergio Peña. Y bueno, y estamos en esa lucha y los jugadores de Municipal cada mañana que les digo, así estaba al frente de tales y tales jugadores, así que tú vas a ser el siguiente. Hay que solamente ser perseverante, responsable y entrenarse fuerte. Así que con esa ilusión siempre, Martín, de aportarle al fútbol peruano desde donde nos toca, ¿no? Víctor, antes que nos vayamos, te quería preguntar algo muy puntual en relación a todo lo que estás diciendo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la razón, o una de las razones en todo caso, porque van a haber varias, pero una de las razones fundamentales por las cuales todavía a nosotros nos falta un universo más amplio de futbolistas a nivel competitivo y tener pues una selección mucho más fuerte? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Esa es una magnífica pregunta, Manuel, que la tengo ahí desde el año 88 que empecé en este camino y han pasado, mira, y cada mañana en el camino hacia Lurín, donde entrenamos, hago esa reflexión. Y una de ellas es la organización, la infraestructura, el compromiso de un dirigencial, diría yo, de sostener un proceso, porque la palabra proceso, proyecto está manoseada, ¿no? Porque la inmediatez nos gana y pocas personas están dispuestas a hacerse cargo de un proceso. Cuando hablamos de un proceso, hablamos de invertir en menores, de que los técnicos estén mejor capacitados, de que los chicos entrenen en mejores condiciones. Aquí en Perú, voy a generalizar, ¿no? Los equipos de fútbol de menores entrenan 4 categorías en una cancha, o sea, en un cuarto de cancha. Imagínate un chico Increíble. de 16 a 17 años que necesita apuntar a primera división en esos espacios. Jamás podrá hacer un cambio de orientación de 40 metros, ni un pase en profundidad de Tony Cross, ¿no? Porque primero que tiene pocas pelotas, el utilero está apurado y se alquila la cancha 1 hora y media, y cuando ya tú quieres hacer la última parte de un trabajo específico, ya te están haciendo así, acá lo voy a hacer, y ya Sí, salgas claro. del campo. Entonces, ese es un tema. Después, la inmediatez, los directivos de los equipos quieren ganar el día domingo y a costa de traer a los jugadores quizás más caros, no les importa si trae un jugador que pase los 30 y pico de años, pero ese es el resultado del fin de semana. Entonces, así, Manuel, es imposible poder tener una inversión para que un equipo joven, entre comillas, o apostar por jóvenes y previamente no esperar que llegue una selección sub-17 o sub-20 para por primera vez hacer una gira a Chile o hacer una gira al sudamericano, que muchas veces es la primera vez que un jugador compite a nivel internacional. En otros países, un equipo de menores de Vasco da Gama, de Flamengo, América de Cali, compiten y salen a Europa, compiten y salen a diferentes países a hacer Claro. presentaciones. Entonces el jugador tiene otra personalidad, tiene otro roce, y creo que a nosotros nos falta mucho de ello, ¿no? Vivimos salvando la Liga 1, de pronto clasificamos entre los Copas Sudamericanas y para que nos eliminen en la primera ronda, y así van pasando los años, pero pocos hacen un plan de trabajo a largo plazo. Es lo que nos ha pasado, así es. Bueno, Manuel, ya has propuesto un tema para la próxima entrevista que le haremos a Víctor Rivera, porque creo que es un tema bien interesante. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Contracara. Lo apreciamos realmente mucho. No, muchísimas gracias, Martín, Manuel. Para mí ha sido un placer estar en Contracara. Disculpen si a veces por ahí me demoro mucho en responder. Hablo muy rápido, gracias, uno tiene tantísimas cosas en la cabeza que quiero trasladar. Así que muchísimas gracias, y ya estaremos seguro en otro momento hablando de diferentes temas. Encantadísimo. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, amigos, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el programa.
amigos, ahora vamos a pasar a Así va el mundo con nuestro amigo y colega Francesco Tucci, que va a analizar todo el tema de Gaza, que en ese momento está bastante complicado. Así que vamos con Así va el mundo. Vamos. Invito a Israel a detener cualquier escalada y participar constructivamente en las conversaciones diplomáticas en curso, porque un asalto a Rafah sería un error estratégico, una calamidad política y una pesadilla humanitaria. Lo ha afirmado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comentando la negativa del gobierno israelí a aceptar una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza, donde se están librando sangrientas operaciones militares, duramente criticadas por varios especialistas que hablan de un genocidio palestino, para eliminar a Hamas como respuesta a la masacre del 7 de octubre del año pasado. Este lunes, Hamas ha aceptado una propuesta egipcio-catarí para un alto al fuego que incluye un acuerdo sobre el intercambio de cautivos y rehenes, la retirada de los soldados israelíes de Gaza, el levantamiento del bloqueo israelí y la reconstrucción. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha afirmado hoy que la propuesta de tregua aprobada por Hamas está muy por debajo de las demandas esenciales de Israel. Y por estas razones, el uso de la fuerza seguiría siendo necesario para devolver a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Netanyahu, declaró ayer que la versión del acuerdo de alto al fuego de Hamas no se corresponde con el diálogo mantenido hasta ahora con los mediadores y presenta importantes lagunas. El obstáculo principal parece ser el alto al fuego definido como permanente, que por Hamas correspondería al fin de las hostilidades, mientras el gobierno israelí está dispuesto a conceder solo un alto al fuego temporal. Según Frank Lowenstein, ex enviado especial norteamericano para las negociaciones israelo-palestinas bajo la presidencia de Barack Obama, consultado por CNN, este puede ser el momento de la verdad para el juego de culpas que ambas partes han estado jugando con las negociaciones de alto fuego. Mientras tanto, el gabinete de guerra israelí considera la ciudad de Rafah, aneja a la frontera egipcia y que está hospedando más de 1 millón de desplazados palestinos, como una fortaleza clave de Hamas. Ahí se concentrarían sus líderes principales, tanto militares como políticos. Por esta razón, las fuerzas militares israelíes han tomado el control del paso fronterizo del lado palestino, cerrando la frontera, hecho que deja miles de enfermos y heridos bloqueados en la Franja de Gaza. Por estas razones, la ONU y las organizaciones humanitarias piden a Israel que reabra los pasos fronterizos. Por ahí pasa la mayor parte de la ayuda a la franja, donde han muerto alrededor de 35.000 palestinos. Además, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha conversado hoy con su homólogo jordano, Ayman Safadi, para condenar enérgicamente el ataque de unos colonos israelíes contra un convoy jordano cargado con ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza. Blinken ha afirmado que Estados Unidos espera que el gobierno israelí tome medidas completas y apropiadas para prevenir esos ataques y hacer que los responsables rindan cuentas. Por otro lado, el secretario de Estado, en un comunicado de prensa, ha condenado a Hamas por apoderarse de la ayuda dentro de Gaza e impedir que llegue a quien lo necesita. Lo que está pasando es trágico. La solución a este conflicto parece no estar cerca y queda en la mesa también la posibilidad que, en un escenario político tan volátil, un cambio de condiciones pueda favorecer la escalada hacia una guerra regional. Así va el mundo. Hasta la próxima.
Yo recojo. Manuel, una guerra regional, ¿no es cierto?, mucho más extendida es lo que advierte Francesco, es sin duda Mm. alguna preocupante. Hay algo que no está funcionando desde hace tiempo, ¿no es cierto? Pero claro, las cosas se están complicando bastante. Vamos a ver si estos nuevos pasos dan algún tipo de resultado positivo, porque creo que lo necesitamos a gritos, ¿no? El mundo lo necesita a gritos, por supuesto, la región, ¿no? Siempre estas treguas medias extrañas mientras están bombardeando, Así me es, así parece es. que no dan buenas señales, ¿no? Sí, sí, y además es la historia de las treguas, ¿no? Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Manuel, antes de acabar, hemos hablado con el Chino Rivera, creo que ha sido una entrevista bien interesante, no solamente por lo que ha dicho de Menotti, sino tu última pregunta, es una pregunta que le pediste puntualidad, ¿no? Que fuese muy puntual, pero en realidad es un tema que podríamos Sí, desarrollar mucho, porque evidentemente, fíjate las cosas que nos dicen, ¿no? Jugadores o chiquillos que entrenan en una cancha alquilada y que tienen que compartir con todas las categorías, es absurdo. Pero es bueno, terrible. más allá de eso, hemos hablado de Menotti, pero tú no lo querías decir, pero yo sí quiero mencionarlo en este programa, que tú tuviste la oportunidad de entrevistar a César Luis Menotti, que esto parece rápido y sencillo, ¿no? Pero yo creo que es debe haber sido uno de los personajes que más te ha impresionado, además por lo importante que era, ¿no? Cuéntanos en qué circunstancias se dio esa Mira, entrevista, cómo lo lograste. yo era estudiante, estaba haciendo periodismo, comunicaciones, y había un proyecto en la universidad en la que yo estaba, en la San Martín, que era hacer un libro de fútbol. Y Jorge Salazar, que era el escritor y además director de este proyecto, estaba muy entusiasmado. Y justo coincidió con la llegada de Menotti a Lima porque estaban organizando una serie de conferencias, porque Maturana también vino. Bueno, el asunto es que cuando yo me entero que Menotti viene, hay que entrevistarlo. Bueno, el asunto es que no fue nada fácil. Es ahí donde a veces yo le comento a mis alumnos, a ver, si no te funciona el WhatsApp, el Instagram, o sea, tú tienes que ir a buscar a la persona. Y lo que hice fue, porque me averigüé que él llegaba en la madrugada, y nada, fui al Hotel Sheraton a las 7 de la mañana con una amiga que también formaba parte del equipo, y nada, de frente fui ahí a recepción, me dieron el número, lo llamé, y estaba durmiendo, ¿no? Me despierta todo somnoliento y me dice, bueno, almorcemos. Claro, ese almorcemos es, a ver, no es concluyente porque te lo pueden decir para salir del paso, pues, ¿no? Claro, Así que claro. bueno, en ese momento yo ya había practicado en la revista Caretas y todavía tenemos vínculos y mandaron un fotógrafo que es un amigo, Francisco Rodríguez, al que le mando un abrazo. Y Francisco Rodríguez conmigo le hicimos jugar a Menotti antes de que se fuera, porque él tenía doble turno en sus conferencias, de la mañana y en la tarde. El almuerzo nunca se dio, porque salía por otro lado, en fin, por el garaje. Nos hicimos amigos del conductor y que también hacía de guardaespaldas. Entonces él nos ayudó, nos dijo, ya suban de una vez, va a salir. Y es ahí donde en ese transcurso le pudimos hacer una fotografía que se da cuando él sale del túnel del garaje del Sheraton. Y digamos, habilidad de fotógrafo. El, el conductor nos había prometido que iba a sobreparar y que nosotros aprovecháramos, ya, porque si podía hablar con Menotti con nosotros, ya iba a depender de nosotros cuando él sobreparara. Sobrepara el carro y Menotti baja a la luna y el fotógrafo le abre la puerta y lo fuerza a bajar, ¿no? Y Menotti Claro. bajó, intercambió unas palabras conmigo de coordinación para más tarde realmente poder hablar. Le hicimos una foto para Caretas que salió en Ellos y Ellas con un anuncio. Y ahí también salió esta foto ya personal, ¿no? Sí. En la que se puede apreciar pues todo, todo el caos del centro de Lima, ¿no? Hay El centro. un micro que está pasando con gente, en fin, lo que es nuestra ciudad. Y bueno, después ya en el Sheraton le hice la guardia y a diferencia del mediodía, donde el conductor que lo llevaba lo dejó en el garaje, en el estacionamiento del hotel y de ahí ya se iba directo a su cuarto, esta vez lo dejó en la puerta del lobby. Cosa que él entró y yo lo intercepté y estaba con otras amigas que también formaban parte del equipo
y le pedí que por favor nos diera una entrevista. Entonces, aceptó muy gustoso y nos fuimos a la cafetería del hotel y allí lo entrevistamos. Y bueno, es un texto que no salió firmado con mi nombre, salió firmado con un genérico como equipo de investigación de la universidad y ahí está, ahí está. Se hizo una edición corta, no fue lo que yo hubiese querido, pero salió. Yo ya creo que para este fin de semana, a propósito de su fallecimiento, voy a escribir una pequeña crónica en Caretas para contar justamente esos pormenores y también resaltar su figura, ¿no? Que va mucho más allá del fútbol. Estaba pensando que lograste entonces la entrevista sin WhatsApp y sin molestarte u ofenderte por haberte dejado en visto, ¿no? Cuando en realidad te dejó en visto en la llamada diciendo que almuercen o cosas por el estilo, pero Claro, y se va por otro hay que lado y insistir. nunca almorzamos. Exacto, la cosa es que hay que insistir y se logra como tú lo has demostrado. Y además apareció otro personaje en la entrevista, me parece, ¿no? Sí, apareció un personaje que tú creo que aprecias mucho, que es Fito Páez, porque esa misma noche Fito Páez cantaba en Acláralo, la feria, ya, pero acláralo. No, está en bien, la está bien. desaparecida Feria del Hogar. El hogar, claro, claro. ¿Qué ocurre? Que es algo, digamos, muy especial, porque Menotti en ese momento parecía que iba a dar una reflexión de sentido filosófico que yo intuía que iba a quedar grabada en mi memoria para siempre. Y cuando va ya, a dar la reflexión, aparece Fito Páez para saludarlo y se interrumpe la entrevista. Y claro, yo estaba fastidiado porque Menotti iba a hablar algo interesante ¿Ya y llega ves? Fito Páez. ¿Ya ves? Pasó, conversaron un ratito, me lo presenta y claro, yo lo saludé con un desgano, como diciendo, o sea, qué mala entrevista. ¿Ya ves? Y bueno, de ahí ya reanudamos, pero claro, ya la respuesta yo creo fue por otro lado. Fíjate Bueno, tú. ya ves, por eso lo admiro, ¿no? En fin. Bueno, Que ser sincero, a Martín Higuera no le gusta Fito Páez. no me gusta y no pasa nada. Manuel, no, es una excelente manera de acabar esta edición de Contracara, después de haber entrevistado a Víctor Rivera sobre Menotti, que tú cuentes tu anécdota y además, efectivamente, ¿no? Esta cercanía que tenía Menotti con el Perú. Y creo que ha sido sensacional. Ojalá pudiésemos siempre entrevistar a gente así, ¿no? Sí. A la altura de Menotti, ¿no? Pero Yo te no es soy fácil. sincero, esa entrevista que salió publicada, que fue una especie de recuadro, en fin, dicen que no había espacio y qué sé yo. En fin, no importa. Lo que queda es en la memoria Por supuesto. toda esa impresión que uno Claro, experimentó desde que se comenzó a trabajar la posibilidad de la entrevista. así es. Desde que me contestó por teléfono, desde que tuve que hacer la guardia. Cuando Jorge Salazar me decía, el periodista tiene que ser perro de presa. Porque yo, a la hora del almuerzo, almorcé con él, ¿no? Almorcé con Menotti y estaba totalmente triste, ¿no? Devastado, porque parecía que la entrevista se escapaba. Y me decía, no, 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 el periodista tiene que ser perro de presa, perro de presa. Y bueno, Y se logró. y bueno, felizmente se consiguió. Lo que quería decir antes de que finalice el programa, Martín, creo que este tipo de personajes, más allá de que uno pueda estar en desacuerdo en algunas cosas, porque uno no siempre va a estar de acuerdo, hay que respetarlos por la trayectoria no solamente profesional, que en este caso Es hay evidente. muchas razones para poder Así admirarlo, es. Así sino es. también como personas. Porque a veces uno lee comentarios y columnas totalmente insolentes, carentes además no solo de educación, de clase, sino de una absoluta ignorancia, ¿no? Eso, digamos, a uno lo entristece un poco porque uno percibe que estamos viviendo tiempos donde nos están obligando a tener posturas sumamente polarizantes y nos estamos olvidando que en el centro es donde ocurren realmente las dimensiones humanas. Bueno, Manuel, sé exactamente lo que estás hablando y eso ocurre cuando no hay moral para hacerlo de la mejor manera posible, de comentar sobre el fallecimiento de Menotti de la mejor manera Sí, posible, hay ¿no? gente que lo criticó porque era de izquierda, porque era comunista. Pues bueno, primero hay que empezar a ver, que además no lo es. O sea, cuál fue su momento, cuál fue su contexto. así es, así es. Sí, Y no, por último, si no estás de acuerdo con eso, está bien que no estés de acuerdo, pero no puedes desmerecerlo, no puedes invalidarlo. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Bien, Manuel, con esto ya vamos acabando el programa de hoy. Creo que ha sido muy, muy rico en cuanto a contenido. Víctor Rivera, por supuesto, Francesco Tucci explicándonos cómo va el caso de Oriente Medio. Y con nosotros, pues, será hasta el próximo martes, hasta la próxima semana. Hasta el próximo programa, donde vamos a tener a Guardiola, porque es lo que he prometido Sí, sí, ya. En Manchester, además. en Manchester. Sí. Ok. Hasta luego. Nos vemos. Hasta la Abrazo. próxima semana. Chao, Chao, chao. chao.